A visitar. Como sabéis, contamos con la presencia de Mark Stans como ponente invitado, director de medios y audiencias de una de las organizaciones museísticas más importantes de Reino Unido. De hecho, cuando vamos todos a Londres, siempre pensamos, o al menos yo siempre pensamos en dos instituciones de prestigio. Una, no sé si Mark me va a permitir nombrarla porque es la competencia. May I say the name of a competing museum in London, which is not Tate? If it's a good one. Okay. Si es bueno, da igual. Is it good enough? It's not competition. Okay. Y el segundo, pues claramente es el Tate. Para mí es un privilegio poder compartir la mesa con Mark y quiero agradecer a la organización la oportunidad que me brinda para poder presentarle. Y antes de darle la palabra a Mark, quisiera brevemente daros unas pinceladas sobre su trayectoria profesional y su actividad dentro del Tate. Mark comienza su carrera a finales de los 80 en la industria de publicidad, donde tiene oportunidad de trabajar durante un periodo de 8 años en empresas como D&B y HACL Partners en Londres y Nueva York. Posteriormente es nombrado director de marketing en LWT Granada Televisión y poco después pasa a ser director de marketing de British Digital Broadcasting. Después de este periodo de 4 años es nombrado director de 2 medios de comunicación, director de marketing de 2 medios que seguro que todos conocéis, como son The Guardian y The Observer, donde desarrolla una dilatada carrera de 10 años de duración. Finalmente, en el 2010 es nombrado, como ya mencioné, director de medios y de audiencias en el Tate, donde dirige pues, una división de cerca de un centenar de personas, ¿vale?, encargadas de la promoción de la familia de galerías del Tate, que no solo es el Tate Britain y el Tate Modern, que probablemente son las que más se conocen, pero que también incluye las galerías que el Tate tiene en Liverpool y St. Ives. Como podéis ver, Mark tiene una dilatada experiencia en el área de marketing y publicidad y, por tanto, creo que reúne unas cualidades estupendas para poder hablarnos hoy de cómo hacer atractivo el producto museístico a los clientes, a los usuarios finales. Imagino que también nos hablará de cómo podemos hacer eso atractivo a través del uso de las nuevas tecnologías, de manera que vamos a ver cómo va a cambiar radicalmente la forma en la que compartimos, seguimos y consumimos cultura. Me da la sensación, y creo que tendremos oportunidad de hablar sobre esto después, que estamos asistiendo al nacimiento del nuevo concepto de museum. Sabéis que cuando el concepto de museum, que era el templo de las musas, se importó a Francia, ese término se utilizó no solo para describir el lugar donde las colecciones se guardaban, sino también como el punto de encuentro donde las personas y los expertos se encontraban para debatir. Veremos si tras la charla de Mark la web 2.0 se convierte en ese nuevo museo en donde todos podamos participar. Y ya sin más dilación, cedo la palabra a Mark. Welcome, Mark, to Spain. Bienvenido, Mark. Muchas gracias. Bien, qué día más fantástico. Me levanté a las 4 de la mañana y bien, vi que Obama había ganado en Iowa y a las 6 de la mañana Obama estaba dando su discurso y fue magnífico. No quiero olvidar este día, en parte porque Obama ganó por segunda vez y también por estar en Galicia. Es la primera vez que estoy aquí. Muchas gracias por haberme invitado. Iba a hablar del trabajo que hemos llevado a cabo en la Tate, tanto en el espacio digital como en el espacio no digital, y no entendí una palabra de lo que ha dicho Javier. Soy medio francés, hablo fatal español, espero que os dijese algo bueno, pero una de las cosas que tal vez os haya dicho es que no provengo de un contexto de la historia del arte. Me encanta el arte, siempre me ha interesado muchísimo el arte. No trabajé en la Tate por mi conocimiento del arte. Hay personas que conocen el arte de forma fantástica y yo, bueno, tengo mis visiones personales, pero francamente no son las visiones que creo que os podrían interesar. Yo creo que hay otras cosas de las que voy a hablar que va a ser más relevante para vosotros y me encantaría hablar de arte, pero seguramente sepáis mucho más vosotros que yo. No es mi tema, aunque ha sido una gran alegría trabajar en la Tate porque ve uno
inmerso en el mundo del arte. De lo que voy a hablar es de este tema, porque creo que el tema de museos y galerías ofrecen una oportunidad increíble a la hora de aumentar sus audiencias, sus públicos, y también a la hora de profundizar en su comprensión del trabajo. Una de mis experiencias al ir a galerías de arte es que antes de trabajar en la Tate nunca iba a una galería con otra persona, porque siempre tenía miedo de la pregunta esta de ¿qué te parece? ¿Qué opinas de esto? Siempre tenía la sensación de que tenía la obligación de tener una respuesta inteligible, y ahora me doy cuenta de que no me hace falta tener una respuesta inteligible. Puedo sentir el arte y contestar como me dé la gana, pero una cuestión muy importante del mundo del arte es eliminar ese miedo que tiene la gente, y la gente tiene muchos miedos cuando vienen a trabajar con arte, y uno de los proyectos que me suena bastante en el Tate es un poco tirar los muros. La Tate ha hecho un trabajo increíble, igual que el British Museum y otras galerías de Londres. Hay un momento definitorio en el Reino Unido hace unos 10, 12, 14 años en el que la mayoría de los museos se hicieron gratuitos. La entrada fue gratuita. No sé en la situación actual de Europa si eso va a volver a ocurrir nuevamente, pero fue un momento fantástico, ese momento en el que los museos se hicieron gratuitos, porque cualquier persona podía entrar en todo el tiempo que quisiera, y los museos, el número de las personas que fueron a los museos aumentó a millones, y la Tate se benefició mucho de esto. Entonces, en este contexto, la Tate tiene Tate Modern. Cuando se construyó en el año 2000, pensábamos que íbamos a llegar a 2,5 millones de visitantes al año. Ahora estamos en 5 millones de visitantes al año. La Tate Britain tiene 1,5 millones de visitantes al año. La Tate Liverpool tiene entre 600.000 y 800.000. Y la Tate Sands Isles, que es una pequeña galería en el suroeste, tiene 250.000 visitas, con lo cual en general llegamos entre 7 y 7,5 millones de visitantes al año. De estos visitantes, más o menos la mitad provienen del Reino Unido y la mitad son personas como vosotros que vienen de todo el mundo a visitar Londres. La Tate Modern se ha convertido, si vamos en avión de Londres a Nueva York, os van a decir que hay que ver tres cosas. Hay que ir al Palacio de Buckingham, al British Museum, hay también un compañero aquí del British Museum, el Museo Británico, y a la Tate Modern, al Camden Market y al Palacio de Buckingham. Si se hacen estas tres cosas, se ha visto Londres, o por lo menos es un buen lugar donde empezar. La Tate tiene una misión muy simple, le voy a hablar de esto en un momento. La declaración de la misión de Tate es muy simple: promover el entendimiento del público, el conocimiento y el disfrute, sobre todo, del arte británico moderno y contemporáneo. Es lo único que hace la Tate. En el espacio digital hemos trabajado muy duramente en los últimos 10-15 años, y ahí es un poco diferente, porque nuestra visión es crear y cuidar a través de todas las plataformas digitales de la Tate y canales digitales de la Tate la comunidad más implicada con las artes, que puedan gozar de este contenido artístico de forma profunda y maximarlo y asociarlo también a las oportunidades de ingresos. Y ahí hablamos de comunidad, ingresos y comercio. Y estas cuestiones están mezcladas, no son independientes, sino que están muy unidas las unas a las otras. Estamos a punto de aumentar nuestra obsesión con el aumento del público. Queremos también profundizar en su implicación, mejorar los ingresos y construir nuestra reputación. Y bueno, esto es la última diapositiva aburrida, lo prometo. Estos no son mi hija y mi hijo, aunque tengo dos, uno de 16 y un hijo de 14 y uno de 16. Pero yo creo que la mayoría de los niños y las niñas, cuando piensan en ir a un museo, pues se ponen así. Si tenéis hijas e hijos, llevarlos al museo, pues esta es la reacción que obtenemos. Y esto me parece algo increíble, porque los museos y las galerías son lugares increíbles donde se puede hacer cosas increíbles y que les tenía que captar tanto a los niños como a los madonos, pero no sé, como a los adultos, pero no sé qué es lo que hacemos para desencadenar esta reacción. Me encanta este dibujo, porque el nombre del museo es el museo más aburridísimo. ¿Cómo es posible tener un museo aburridísimo? Bueno, pues muchas veces es así. Trabajamos en museos que son aburridísimos, pero es interesante también tener en cuenta, no sé, han estado en la Tate Modern
Modern? ¿Alguien ha estado en la Tate Modern? ¿Bastante gente? Bueno, cuando se va a la Tate Modern, bajamos, parece como una rampa de skating. Entramos de una forma totalmente diferente al resto de los museos. Es muy divertido, los niños se ponen locos, es fantástico. Tate Britain es como una catedral, como una iglesia, y nos aproximamos a una iglesia con respeto y solemnidad. La Tate Modern no es así. Es cuando entramos en los espacios de arte, pero no es así, no tiene ese aspecto, y yo creo que esto es algo bueno, y porque entramos con una mentalidad diferente. No sé si habéis escuchado un podcast estadounidense que se llama Slate Gab Fest. Es estupendo, son 3 neoyorquinos del Upper West Side, donde hablan cada semana de 3 temas, cada uno de 20 minutos. No sé si habéis visto el proyecto Google Art. ¿Podéis levantar la mano? ¿Sí? Y si no, pues vais a ir a echarle una ojeada, porque antes del Google Art había un mundo y hay un mundo después. Cuando se lanzó ese proyecto, pues yo voy en bici al trabajo y, bueno, no debería, pero me pongo los cascos y escucho el podcast, y una de las personas decía: ¿puedo decir a los museos del mundo que vuestras páginas web son una mierda? Así hablando mal y pronto. Y bueno, que no queremos que la página web, o que los museos no quieren que las páginas web sean buenas, sino que quieren que la gente vaya a los museos. Y esto es algo que ha cambiado en el último año, pero tenemos que pensar que las páginas web de los museos no se piensan con la audiencia en mente, sino como se han diseñado las galerías. No son espacios abiertos, no abren un diálogo y no promueven un discurso. Y es algo a lo que volveré más adelante cuando hablemos de este tema nuevamente. Yo no creo que sea posible en un espacio digital operar de la misma manera en la que se opera en el espacio físico. En el espacio físico vamos a dar una vuelta, no hacemos preguntas, puede que hablemos con algunas personas. En el espacio digital es un espacio totalmente interactivo, y sé que lo sabéis, pero es importante pensar que es un enfoque totalmente diferente en cuanto a cómo trabajamos en un espacio digital con el mismo contenido y con los mismos museos. En la Tate estamos intentando cambiar precisamente estas cuestiones. Aquí vemos el Google Art Project que se lanzó en la Tate Britain. Este proyecto creo que tiene 170 galerías de todo el mundo implicadas en él, y ahora está en la fase 2. En la fase 1, que se lanzó en febrero del 2011, había 17 galerías de 9 países de todo el mundo. Y Google tuvo muchos problemas a la hora de convencer a las galerías de que tendrían que participar en el Google Art Project. Vinieron a Tate y dijimos: sí, vamos a hacerlo. Vamos a tomar esta pintura de Christopher Philip, y podéis también subir otras pinturas que tenemos, otros cuadros. Y cuando Tate dijo que sí, siguieron muchas otras galerías, y ahora hay unas 150, y bueno, hay muchos problemas alrededor del Google Art Project, pero yo creo que es algo fantástico para los museos y las galerías, porque ha hecho que nos despertásemos en las oportunidades, ha retirado el miedo, y bueno, todo el mundo puede hablar o esconderse sobre sus digamos, miedos a la hora de por qué no poner obras de arte en el espacio digital, pero bueno, si alguien va a robar las ideas y los cuadros, pues lo van a encontrar igualmente en la red. Así que tenemos un enfoque muy positivo con respecto a este proyecto. Aquí vemos una pintura de Christopher Philip que se llama No Woman No Cry, y que es una de las pocas pinturas modernas que hay ahí, porque el artista nos dio su permiso, y se puede ver así. Nos podemos aproximar más para ver el cuadro de una forma mucho más próxima a lo que podríamos hacerlo con el ojo humano. Y también el cuadro tiene una historia muy interesante, porque en Inglaterra hubo un asesinato racista de un chico llamado Stephen Lawrence, y aquí vemos las lágrimas de su madre. Y cuando lo vemos en la oscuridad, esto es lo que vemos. Y que pone Rest in Peace, Stephen Lawrence, descansa en paz, Stephen Lawrence. Es una pintura increíble, está en Tate Britain, y se puede ver de forma digital de una manera que no es posible ver en el espacio físico.
Y bueno, también nos podemos acercar cada vez más. Para mí, yo creo que el Google Art Project puede ser criticado por muchas cuestiones, puede ser muy debatible, pero en general lo que ha hecho es hacer que el mundo de los museos se despierte a la posibilidad o a las posibilidades de una presencia digital. También nos permite dar una vuelta por las galerías. Yo no creo que esto funcione muy bien realmente. Yo creo que si vamos al Google Art Project es muy complicado, es un poco tosco, pero bueno, no importa. Es la primera opción de hacerlo y nadie pues lo hace bien la primera vez. No es como la primera vez que se monta una galería o una exposición y tiene que estar perfecto. En el mundo digital podemos cambiar una y otra vez y hasta que la experiencia del usuario sea estupenda. Esto no funciona muy bien, pero bueno, ya está influyendo también la forma en la que los museos y las galerías hacen sus visitas virtuales. Si vamos a la página web de MoMA, ahora se puede dar una vuelta por la mayoría de sus exposiciones y han sido influidos muchísimo por la forma en la que lo ha hecho este proyecto. Bien, hemos hablado de unas cuestiones digitales. Bien, en general, en Tate hemos hecho algunas cosas bien, otras no tan bien. Me voy a centrar en las primeras. El artista Ai Weiwei hizo una serie de exposiciones que se llaman bueno, cada año hacemos una intervención artística. Si conocéis la Tate Modern o si no la conocéis, es una antigua planta de electricidad y bueno, se organizan estas exposiciones. Este proyecto incluía semillas pintadas. El público podía llevárselas a casa, andar por encima de ellas, porque había 100 millones y 20 millones estaban también guardadas porque sabíamos que la gente se las iba a llevar a casa y él quería que la gente precisamente se las llevase. Pero el problema es que no lo sabíamos, es que cuando la gente pasa por encima de las semillas, pues se llena todo de polvo y el polvo era peligroso no solo para los visitantes, sino para las personas que trabajan en la Tate. Así que no les podíamos dejar a las personas que caminasen por encima de las semillas y fue una pena. Pero lo más interesante es que, aparte de la intervención en sí misma, fue lo que hicimos con la obra de arte. Me interesaba el desarrollo de un diálogo entre el público, el artista y la institución, porque creo que como en una institución como la Tate lo que hemos hecho es traer el arte moderno de una especie de deporte minoritario a una audiencia mayoritaria. Y lo que queríamos era que no solo la gente viera este arte, sino que también hablase e interactuase. Pusimos 8 cabinas debajo de la cubierta del Tate Modern donde les podían hacer preguntas al artista. Y muchas de las preguntas eran una tontería. El artista accedió, muchas no eran pues nada interesante. Y bueno, si leemos ahí veremos la respuesta, pero algunas eran muy interesantes, desde qué trataba el objeto, cuál era la interpretación, etc. Y Weiwei las contestó todas. Eran 28.000 preguntas. Y Weiwei vino e las agrupamos en subconjuntos y las contestó. Fue un proyecto fantástico que nos demostraba que el público tiene un gran deseo de implicarse tanto con la institución como con el artista, cuando el artista está dispuesto. Hay algunos artistas que no tienen ningún tipo de interés en hacer esto, pero hablamos con Damien Hirst el año pasado a la hora de hacer algo semejante y no tenía ningún tipo de interés. Pues muy bien, no pasa nada, se respetan los deseos del artista, pero si un artista accede, pues deberíamos hacerlo. También tenemos muchas aplicaciones para los teléfonos, pues si vamos a un museo, si vamos a una galería. Yo siempre pienso o odio llevarme esto puesto por las galerías, porque primero parezco tonto, parece como que no entiendo el arte y entonces soy un poquito tonto y bueno, me lo tienen que ir contando. Si lo pudiésemos hacer con los cascos del iPod, pues no sería un problema. Entonces lo que hacemos es que la gente pueda bajarse la aplicación en iTunes y se la pueden escuchar antes y venir a la galería, o bien se la pueden bajar en la propia galería. Y toda la investigación que hemos hecho en todo el mundo, lo que nos dicen es que bueno, se pueden bajar por iTunes o por otras plataformas y que si están ahí las van a bajar y las van a utilizar porque estas aplicaciones son fantásticas, la información es fantástica, pero la forma en la que la presentábamos en el pasado, como teníamos ahí esos cascos puestos, hacía que la gente no la utilizase.
También hicimos una aplicación que se llama Magic Tate Ball, la bola mágica de Tate. Tenemos 72.000 piezas, 72.000 objetos y solo podemos utilizar un 15%, el resto se queda en almacén, con lo cual nos obsesiona que la colección se pueda ver y que de cualquier forma que sea posible se pueda acceder a ella. Y a través de esta aplicación pues se ha bajado unas 130.000 veces y lo que hacemos es pues sacudir esa bola y aparece una obra de arte. Es una manera muy interesante de presentar los objetos de forma diferente. Aquí vemos de Damien Hirst y la aplicación que desarrollamos con él era la manera en la que podíamos trabajar con su obra de una manera en la que no se había hecho antes. Y también algo que hicimos con Damien y que fue muy interesante, porque no creo que todo tenga que ser necesariamente una presencia web. Lo que hicimos fue tratar con Channel 4, que es una de las cadenas de televisión estatales del Reino Unido, y les dijimos que queríamos hacer un trabajo con ellos sobre Damien y un programa de 1 hora sobre la noche en la que se hace la inauguración. Y ahí permite que la gente vaya a ver la exposición sin estar allí físicamente. Y, bueno, normalmente la gente dice, ay, pues no queremos hacer esto porque si no la gente no va a ir a la exposición. Esto no es cierto. Hicimos un programa en la televisión estatal con David y Noam Fielding, que es un cómico, un humorista, y le iban explicando lo que era la exposición a las 9 de la noche, en la mejor hora. Y al mismo tiempo también hicimos algo diferente. Si le damos al botón de la televisión podemos ver hacer una gira de 360 grados. No era un programa de televisión, pero estas dos personas iban llevando a la gente por la exposición y miles de personas vieron el programa. Y hubo mucha gente que lo hizo con esa tecnología de 360 grados. Nos abrió los ojos a una manera de presentar esto de forma distinta. Es decir, veíamos el programa de televisión y si se apretaba el botón rojo del mando, pues se podía hacer esa visión de 360 grados. Bueno, hay gente que diría, bueno, ¿qué pasa? Después no van a venir a ver la exposición. Pues para nada. Damien hizo esta exposición desde abril a septiembre de este año y fue la segunda exposición más importante de la historia de la Tate y fue la más grande de un artista en solitario. Vinieron más de 500.000 de personas y tuvo muchísimo éxito. Todo lo que hicimos, todas estas cosas no evitaron que la gente viniera a la exposición, sino que fue más bien al contrario. Me gustaría hablar ahora un poco de la página web. Este es el aspecto de nuestra página web hasta el mes de abril. Y esto, bien, se pensaba que era una página web estupenda, y lo era, pero cuando la veo ahora, pues y la tuvimos hasta hace 6 meses, no me puedo ni creer que tuviéramos esta página. Esta es la página web que estaba obsesionada con vender, no hablaba de arte. Si echáis un vistazo, pues aquí vemos una exposición de Paul Gauguin en el 2011 y ven aquí que intentamos venderte esto, aquí te intentamos vender ser miembro, etcétera, o entradas para la exposición. Yo creo que esto está mal. No creo que la gente venga a un museo, a las páginas web de un museo, de una galería, a comprar. Vienen para ver qué es lo que hay y después vienen también a comprar entradas. Hay que tener esto disponible, pero no creo que sea la manera en la que los museos y las galerías se tendrían que presentar. Y lo cambiamos totalmente, cambiamos la web totalmente, se puede ver ahora. Este es el aspecto que tiene en la actualidad. En primer lugar, se ve una obra de arte de la colección, siempre. Y esa obra de arte la elegimos, la escogen los coordinadores de las exposiciones, los comisarios, y vemos también ahí el nombre, etcétera, etcétera. Y bien, esto lo hemos hecho en los últimos 9 meses y hacemos un blog siempre de todo tipo de actividades de la galería y esto es algo que cambia mucho la galería de una manera que no lo podríamos haber imaginado. Yo creo que las galerías tienen que ser instituciones muy próximas, pero lo que no quieren muchas veces parece ser es nuestra opinión. Yo creo que esto es algo que tiene que cambiar y estamos haciendo un trabajo deliberado
con lo cual subimos estos posts a los blogs para cualquier exposición y colección. Aquí vemos la obra de la semana. Lo que hace es sacar la colección a la superficie, pero también implica al público en lo que hacemos. Y este post a veces lo escriben comisarios, otras veces gente de mi equipo y otras veces otras personas. Y es una de las maneras más interesantes del trabajo para los próximos 5 años, para Tate y para otras instituciones. Es un blog que no es académico, lo que pretende es implicar a una audiencia, a un público general, y tenemos posts de 500 palabras que puedan también trabajar con las redes sociales de distintas maneras, y hablaré de esto. Después, en la parte superior, donde dice Tate, en la parte inferior pone Home, Art and Artists, arte y artistas, etc. Y pues contexto y comentario. Contexto y comentario es donde vemos los debates sobre las obras, sobre lo que hacemos, sobre distintos temas. Y vamos a verlo dentro de un momento. Es también interesante ver que hemos hecho una investigación de todo esto, de todo el proceso, paso a paso. Los museos y las galerías no hacen mucha investigación sobre lo que hacen, porque o bien no quieren que la investigación diga qué colecciones hay que poner, pero es interesante ver cómo se implica la gente. Ahí donde vemos ese apartado de Art and Artists, en la página web antigua, podemos ver ahí colecciones, que está justo encima de la U de Gauguin. Nunca nadie entendió qué significaba esto de las colecciones, no sabían qué era. Y lo que eran estos 72.000 obras que tenemos en la Tate y que son de la ciudadanía, y nosotros las cuidamos. Y fue muy importante cuando cambiamos este nombre de colección a arte y artistas, porque la gente lo entendía. Parece un paso muy pequeñito, pero en cuanto a la manera en la que el museo se interactúa con el público, es un paso muy importante. Hay personas a las que no les gustó, pero bueno, lo introdujimos en cualquier caso. Aquí vemos otra área. Esta es la página web de arte y artistas. Y bueno, si os aburrís podéis echarles un vistazo, si no más tarde. Aquí os enseño una cosa nueva cada vez, una pintura nueva. También es interesante ver aquí. Vemos, por ejemplo, Patrick Caulfield. Yo creo que no hay nada que se pueda aprender de otras páginas web de otras galerías. Yo creo que los museos y las galerías no han hecho cosas interesantes en cuanto a páginas web, pero hay un potencial, porque lo que tenemos que no tienen otras instituciones es el contenido, y la gente quiere ver contenido. Lo que hemos hecho aquí, y seguro que en España también pasa con Amazon, que nos dicen, si compramos un libro, nos dice, seguramente te gustan estos 4 o 5 libros. Pues aquí es lo que hacemos. Si te gusta este cuadro, pues ahí podemos hacer clic y te sigue mostrando otros cuadros de la colección, y podemos pasar por toda la colección simplemente dándole a ese botón amarillo, porque nos muestra una obra que esté relacionada con la anterior. Es algo que hemos copiado de Amazon y es uno de los aspectos más populares de nuestra página web nueva. La gente le da mucho a este botón y lo que hace es profundizar en la implicación de las personas, y también aumenta el conocimiento y el disfrute del arte. Le damos ahí si vamos a la página web, la gente le da ahí al botón amarillo muy a menudo. También le queremos dar a la gente la opción de cómo ver lo que les mostramos. Vemos aquí, por ejemplo, retratos. Bien, hay retratos. Tenemos todos los retratos de la colección de la Tate. Y hay 2.658 retratos en la colección, y lo podemos ver con este formato. Si seleccionamos uno de ellos, pues podemos verlo así. O podemos seleccionarlo con mucho texto, simplemente queremos seleccionarlo así y no ver nada más, también lo podemos hacer. Igualmente, si hacemos clic en otro botón, podemos ver todo lo que existe en la colección y que va a estar ahí rotando todo el tiempo que queramos. Podemos hacerlo rotar cada 3 segundos, una cada minuto, cada hora. El control está en las manos del público, no en nuestras manos, que desde el punto de vista de una organización es muy difícil. Pero la red nos permite hacerlo y tenemos que hacerlo así, yo creo. Vamos a volver entonces a la página web, a los de contexto y comentarios. Esta es un área en la que durante 10 años trabajé en el Guardian, que es
un periódico de centro-izquierda, liberal, y que estaba obsesionado con crear comunidades de interés y áreas de debate, porque tenía mucho interés en el desarrollo digital. Bien, en cualquier periódico ahora se puede comentar, pero en nuestro caso lo que queremos hacer es desarrollar esta misma idea en nuestra página web, que puedan debatir, comentar, porque sabemos que la mayoría de las personas no van a comentar o debatir en nuestra página web, pero sí lo van a hacer en las redes sociales, lo van a hacer a través de Facebook, a través de Twitter, pero no suelen debatir en nuestra página web. Si vemos, sin embargo, en cada página, aquí vemos un debate. Cada semana hay un debate. Aquí vemos el blog de la exposición de los prerrafaelitas que está en la Tate Britain. Y Alison Smith es la comisaria y se pregunta por qué hay una cama en esta exposición de los prerrafaelitas y escribe ahí. Se puede contestar, también se puede tuitear por Facebook, por Google+, etcétera, a través de estas redes sociales. Cada viernes hay un debate de la Tate y puede ser cualquier tipo de debate. Tenemos distintos debates, un debate distinto cada semana, nos lo inventamos en nuestro departamento, los comisarios, se hace un post en el blog y aquí pues fue un debate sobre la idea creativa. Y vemos que se ha tuiteado 60 veces, 20 veces en Facebook y algunos comentarios, pero lo han leído miles de personas en Facebook y a través de los links de Twitter. Bien, esto es bastante interesante. La Tate tiene muchos seguidores en las redes sociales. En Twitter estamos en 750.000 personas y tuiteamos 2 o 3 veces al día. Y la manera en la que tuiteamos no es el catálogo de la exposición lo que se tuitea, sino que es una forma totalmente distinta de implicación con el público. Hay personas a las que le gusta, otra gente a la que no, la organización está un poco dividida, pero bueno, el tren ya ha partido y tenemos más de queremos tener 1 millón de personas el año que viene. Y sabemos que va a pasar porque es muy interesante desde el punto de vista comercial, también para dar difusión a las colecciones y también es muy interesante desde el punto de vista de las comunidades. Desarrollamos todos estos aspectos a través de las redes sociales. Uno de mis favoritos es que cada viernes sacamos un tweet y miramos por la ventana y decimos, ¿cómo va a ser el tiempo este fin de semana? Va a estar horrible, va a llover, etcétera. Bueno, pues viendo cómo va a ser, cogemos un cuadro de la exposición y lo ponemos en los medios, en las redes sociales. Se nos dice, ¿por qué hacéis esto? Bueno, porque nadie va a ver este cuadro. Está allí en un almacén y nadie lo va a ver a menos que salga en una exposición cada 10 años. Lo que hacemos es que cada viernes lo que hacemos es sacar uno de los cuadros que mejor refleje el tiempo. Y a la gente le encanta. Tenemos tantísimos comentarios, es muy fácil de hacer y es algo que se ha vuelto muy popular. Es más complicado cuando la gente te escribe desde todas partes del mundo y te dice, bueno, está muy bien que el tiempo sea así en Londres, pero bueno, yo estoy en Viena y no tiene nada que ver con este cuadro. Pero bueno, es muy interesante para poder sacar la colección y para mostrarles las obras a las personas. Esta es la página de Facebook. Y esto es cuando lanzamos el Tanks, que es una zona nueva en la Tate Modern. Lo comentaré en un momento. Bueno, como una galería principal, incluso con el tamaño de la Tate, no podemos hacer cosas solos. Tenemos que trabajar en colaboración con otras instituciones. Y desde nuestro punto de vista, trabajamos tanto desde el punto de vista digital o con proveedores de servicios digitales. Si vais a Tate, ahora vais a ver un proyecto que se llama The Exquisite Forest. Os voy a mostrar un breve vídeo para que veáis lo que es. Might work. Not happy.
Can I just try and find it? I want to show you this. So it's, Voy a intentar mostrar esto, a ver si lo encuentro. again. In early 20th century Paris, a group of writers and artists called the Surrealists invented the exquisite corpse, a creative exercise in which people compose a sentence, one word at a time, without seeing what had already been written. Now, imagine if you could add alternative words at any point along the line. And then imagine if this spirit of shared creativity was transferred to the web. If we use this as our inspiration, and instead allow people to create short animations, linked together and exploring a specific theme, these animations could take any number of paths, from one beginning to many possible endings. Right here in your web browser, you may contribute to anyone's creation and steer it in any direction you choose. Or start the story of your own by creating the seed animation for a new tree. Our hope is that through the collective creativity of the web, an ever-expanding forest of narrative paths will grow. Now, I don't know if you understood what they're doing. No sé si entendéis el juego que a lo mejor se hace en las fiestas. Se escribe una frase, se va doblando el papel, se le pasa al de al lado, que escribe otra parte de la frase, se sigue doblando, se pasa al siguiente y así al final leemos la historia. Es una versión en arte de esto. A lo mejor ya lo habréis entendido. Bueno, se trata de eso. Google nos vino, y no es una idea original de un señor llamado Chris Milk, que ha hecho un vídeo de Johnny Cash. Tomó este vídeo de Johnny Cash y todo el mundo podía pintar uno de los frames. Y entonces tomó esta idea y vino y dijo, nos gustaría hacer una versión en arte. ¿Te interesaría hacerlo? Y pensamos, pues sí, porque la mayoría de las veces no sabemos lo que estamos haciendo. Y esto puede asustar mucho, pero también emocionar. En este caso no sabíamos lo que estábamos haciendo, pero estábamos en manos de Google y en manos de una gente muy creativa y muy intensa, y entonces íbamos a traerle el arte a la fiesta. Ellos traían la tecnología y la idea y nosotros aportábamos el arte. Esto se ha convertido ahora en un proyecto en la Tate Modern, donde se puede entrar y se puede dibujar hasta 24 frames de cualquier obra de arte, y eso luego se carga y se llama eso, el bosque exquisito, The Exquisite Forest. Hay cientos de ellos en la propia galería y miles en línea. Es simplemente un ejemplo de cómo se puede reunir a varias personas que no se hubiesen podido reunir de otra forma. Y parte de la dificultad es decir sí, y parte de la dificultad es también cuando decir que no. Mi propia sensación es que habría que decir sí la mayor parte de las veces, porque todos estamos inventando a la medida que avanzamos, y una parte funcionará, otra parte no funcionará, y aquí es lo bonito, y nos lleva a áreas que ni siquiera conocíamos ni entendíamos, y está todo en internet, lo podéis ver tranquilamente. Voy a volver a la presentación y pido disculpas por haberme salido un poco del margen. So those are some of the projects that we've done that I think are very interesting and good. Outside of Tate, Fuera del mundo de la Tate también hay cosas interesantes. Creo que una de las cosas importantes como una gran galería es que tenemos muchos públicos, no solo los niños que mostré al principio, tenemos al mundo académico de una parte y mi madre pues por el otro, y luego hay que dirigirse a ellos de una forma bastante distinta. Yo creo que la capacidad de reunir a todos esos públicos, a todas esas audiencias en un único espacio es lo curioso. Tate es una institución muy académica, tiene una investigación estupenda como muchas galerías del mundo, y tenemos expertos en muchas áreas. Aquí hemos puesto todas las obras del grupo de Camden Town en línea. Fue un gran proyecto y ya sé que no son millones de personas las que van a ver esto. Esto es un ejercicio académico para un pequeño grupo de personas, pero es increíblemente importante que lo hagamos. Estamos haciendo lo mismo ahora con Turner. Toda la obra del pintor Turner se va a poner en línea. Es un proyecto que esperamos acabar a finales de este año, y vosotros como académicos o profesionales de galerías o como público interesado podréis ver todo lo que ha pintado Turner en su vida, porque está todo en la Tate. Estos son algunos de los cuadernos de Turner
Bueno, en la colección de Turner hay 72.000 obras de arte, de las cuales 36.000 tienen que ver con Turner, porque tenemos todos sus cuadernos, todos sus bocetos, y esto no le interesa a alguna gente, pero si queréis ver toda esta colección, también podéis hacer clic en una canción. No quiero volver a ver a Turner en mi vida, es cosa vuestra, podéis escoger lo que queráis ver. Voy a mostrar ejemplos que son de otros sitios. Esto es Scott, el explorador británico que falleció en 1912. Estas son todas sus cartas que también están accesibles en línea. Si os va en la movida, pues id a verlo. Estos son cartas de Van Gogh a su hermano Theo y también a su amigo Paul Gauguin. Es muy interesante para un grupo de gente, pues está ahí disponible. Esto es lo maravilloso. Si habéis estado en Nueva York recientemente, hay una muestra de Keith Haring en el Museo de Brooklyn. Tienen su diario y lo que han hecho es que cada día tenían una página nueva del diario de Keith Haring, que fue también muy interesante. Yo estuve y lo vi todo y está todo colgado en internet. Es un recurso increíble. Hay que saber buscarlo. También tenemos que ganar dinero. Así que tenemos la parte académica y luego tenemos que ganar dinero. Y para poder ganar dinero y cosas comerciales, hay ahora una enorme explosión en cuanto a páginas web comerciales donde te venderán arte y lo que sea. Lo interesante para nosotros es que somos institución pública y tenemos que tener mucho cuidado en nuestras relaciones. No podemos parecer que estamos apoyando a un artista en concreto o a algunas galerías comerciales. Y estamos viendo cómo poder implicarnos con los espacios más comerciales. Y de forma online es extraordinario. Aquí hay algunos ejemplos. Arte de sedición. Esta otra galería donde podemos comprar también imágenes. Y esta otra también. El área que me interesa más a mí es todo esto de la implicación, el debate, la discusión. Aquí, bueno, si hay una galería, aparte de la Tate y a lo mejor el Museo Británico, que tendríais que visitar, id a ver el Museo Walker. Es una pequeña galería en Minneapolis que creo que vale la pena. Se han abierto de una forma que no hacen la mayoría de las galerías. Tienen debates, discusiones. Está viva es su página web. Funcionan como la página web de un periódico y es brillante lo que hacen. Aquí hay otra interesante. Este es un proyecto en Inglaterra que se llama Tus Pinturas, Tus Cuadros. Debo declarar que yo también soy miembro del consejo y por eso me interesa. Pero bueno, en esta página, bueno, hay muchos cuadros en Inglaterra que están en dominio público. Hace varios años, esta serie de documentos abarca todos los cuadros que están en dominio público, es decir, los de ayuntamientos, de instituciones, bibliotecas, es decir, todos ellos tienen obras de arte y a lo mejor mucha gente ni las conoce. Pues esta página ha fotografiado todas las obras que están en manos de una institución pública y muchas de estas obras de arte nadie sabía quién las había pintado, ni cuándo, ni por qué. Y en esta página es uno de los primeros ejemplos del crowdsourcing, donde todo está en línea y estamos pidiéndole al público británico que nos cuente quién está representado en el cuadro. ¿Conoce usted a esta persona? ¿Sabe quién ha pintado este cuadro? ¿Cuándo se pintó? Y nos está dando unos resultados muy interesantes. De forma interesante, tiene la potencialidad de también cometer muchos errores. No sabemos. Porque si no lo está haciendo un conservador, un experto, un comisario, al final yo creo que podemos también fiarnos de la muchedumbre. Habrá errores, pero es el primer ejemplo de hacer esta forma de entender nuestras obras de arte. Creo que es muy interesante. Y aquí hasta me gusta, en especial, es la campaña del MoMA. Yo fui al MoMA y es muy sencillo esta campaña y es dar todo el poder y todo el control al público. No el comisariar lo que se expone, sino todo el diálogo, que hay que distinguirlo. Un poco más de MoMA. Esto es un mapa, es una galería en Tasmania, donde podéis tomar un aparato que os lleváis y sabe lo que estáis viendo y va a construir toda la colección y luego volvéis a casa y la veis toda en internet. Yo creo que es increíble. No creo que todas las galerías puedan hacerlo, pero es interesante ver las posibilidades de lo que se puede hacer. Este es otro proyecto en Londres donde podéis ver, creo que este cuadro es de 1700 y pico. Fue la última vez que se congeló el río Támesis.
Esto es como a finales de la Edad Media, bueno, a finales del siglo XVIII. Tomáis una fotografía de dónde estáis y la lleváis a la base de datos y va a encontrar un cuadro que es precisamente de donde habéis tomado la foto, pero en una imagen histórica. Entonces la imagen del fondo es de hoy en día y la imagen en pequeño es un cuadro superimpuesto de un periodo antiguo. Es una cosa interesante, a la gente le encanta. Y luego hay en que ganar dinero, porque todos necesitamos dinero. Necesitamos dinero para sobrevivir, para trabajar. Y ya contaré cómo recabamos fondos. Este es un caso interesante. Vamos a construir el puñetero Museo Tesla. Esto es de los que inventaron la electricidad y creo que está en Nueva Jersey. Y estaban a punto de derribar el edificio y intentaron recabar fondos para evitar derribar el dinero. Necesitaban recaudar $800.000 y acabaron recaudando 3 billones con donaciones de personas que fueron online y unos dieron 10, otros dieron $20. Esto es interesante. Claro que no todo el mundo puede hacer esto, pero podemos tomar ejemplos de todas partes si encontramos el espacio adecuado y decir, pues esto puede ser interesante, podríamos probar algo por el estilo. Y cuando se une todo, y uno de los problemas de museos y galerías es que son muy estancos, no funcionan bien de esta forma. Y una de las cosas interesantes del mundo digital es que es algo totalmente transversal, de departamento a departamento. Lo digital no funciona de esta forma en compartimentos estancos, solo funciona de una forma transversal y por eso se hace muy difícil y hay personas que se ponen muy nerviosas o preocupadas acerca de si alguien está invadiendo el área del otro. Y esto es otro ejemplo del Museo Británico, que es la historia del mundo. No sé si conocéis este proyecto. Este es un proyecto muy interesante. Hubo un programa de radio, tuvieron 100 objetos que escogieron, 99 objetos del Museo Británico y uno fue escogido por el público. Los pusieron en la radio por las mañanas en la BBC y se publicó un libro, se puede descargar todo en iTunes y están sacando un montón de dinero, se puede visitar en la galería. Es un ejemplo estupendo de cómo ir encajando los espacios digitales con la vida real y lo han hecho de una forma brillante. Lo voy a dejar por aquí ahora, pero quiero contaros algunas cosas más de Tate, si no os importa, porque aparte de las cosas digitales que hacemos, hay otras cosas que están... Supongo que recordaréis esto. Esto es los ladrillos de Carl André de 1966. Una cosa de Tate es que en 1966 la gente estaba cabreada porque se gastaron 16.000 libras en comprar esto. Pues esta sí, todavía en la Tate forma parte de la colección, es interesante. Y no creo que la gente volverá a cabrearse ya por lo que haga una galería de arte. Y esto creo que es algo estupendo, porque esto nunca va a mosquear a nadie, es algo estupendo. No sé si habéis visto el proyecto Weather de Londres. Hemos definido las expectativas de la gente y lo que podrían encontrar de ver en una galería. Ojalá hubiésemos hecho esto en el momento ahora, cuando el mundo digital está vivo. Esto fue en 2003 y solo existía en la parte física. Ojalá pudiésemos hacerlo ahora de forma digital. Bueno, hubo un proyecto, ojalá hubiese un proyecto que implicase a la gente de la forma que lo hizo este otro. A esta la conocen. Estoy mostrando solo lo que me gusta ahora. Esto de Anish Kapoor. Y esto, La grieta, de Doris Salcedo. Le llaman Shibboleth y todavía está posible de ver allí porque aún no la han rellenado. Y esto es el edificio, si vais a Londres, este es el aspecto que tiene el Tate Modern, pero está cambiando, porque por detrás del edificio estamos haciendo muchas obras en el mundo digital. Y no penséis que esto es la respuesta para todo. El Tate Modern era una antigua central eléctrica y por detrás había estos grandes depósitos de petróleo que tendrían millones de litros de petróleo que se quemaba para hacer la electricidad, pero la cerraron en 1947 y estuvo durante 40 años cerrada. Y cuando la Tate Modern abrió en el año 2000, sabíamos que estaban allí los depósitos de petróleo, no sabíamos qué hacer porque no había dinero. Y ahora tenemos dos espacios, mejor dicho, de galería. Estos dos aquí, 1, 2, son espacios de exposición y el tercero es donde guardamos todo el equipo. Estos espacios están ahora dedicados a artes escénicos y de película. Yo creo que el arte escénico y de cinematografía son dos de las formas de arte más complejas y más enemigas de su público, y creo que Tate va a hacer con ellas lo que hizo con el arte moderno y hacer que sea un público mucho más directo.
Tuvimos un festival de 16 semanas en verano y vinieron públicos en millares de personas y vieron obras que no hubiesen visto de otra manera. Por primera vez, porque estos son espacios nuevos y están ahora con el aspecto digital integrado. Ahora se puede llegar ahí, se puede discutir, hay foros de Twitter, hay espacios digitales en la galería en los que se puede comentar lo que se ve y la gente está comentando como loca y está discutiendo y debatiendo. Y debo ser sincero, Max Reuter, que es el director de la galería, una vez al mes me viene y me dice: todo esto digital está estupendo, pero la gente no dice cosas muy interesantes, ¿a que no? Y solo puedo responderle a Nick: eso es tu público. Te podrá parecer que están ahí arriba, pero son personas normales. Tienes que tomar lo que dicen, porque es lo que dicen, es lo que saben, y no hay vuelta de hoja. La verdad es que la mayoría sí es interesante. Una parte es basura, y el resto está pues como entre medias. Y esto es el aspecto que tenía hace unos meses, y eso es el aspecto que tienen ahora. Y si vais a Londres tenéis que ir a visitarlo. ¿Y qué está sucediendo? Pues estamos construyendo este otro edificio por encima de los antiguos depósitos de petróleo. Tiene 11 pisos este edificio de nuevo espacio para poder mostrar más colección y otras formas de arte. Si habéis estado en la Tate Modern, es muy difícil el desplazar las cosas de un sitio para otro. Es un edificio bastante fijo. Y esto va a ser un edificio más modular que nos permitirá mostrar otras formas de intervención artística en el futuro. Así que, a pesar de que yo creo que el espacio digital es donde podemos hacer muchas cosas muy interesantes y abrirnos en lo que hacemos, podemos romper barreras, quitar miedos, ganar más dinero, podemos entrar en debates, el espacio físico sigue siendo muy, muy, muy importante. Gracias. Bueno, muchas gracias, Marc, por tu presentación. Abrimos el turno de debate. ¿Preguntas para Marc? Hang on. Por ahí tenemos una. Gracias por esta presentación. Así, voy a hablar inglés. Has mostrado el arte, hablabas también de recaudar dinero y sin embargo lo único que nos dices para recaudar dinero es que habéis sacado la página web de una página orientada a ventas a una página realmente orientada a contenidos, que creo que está bien, pero me intriga saber qué opinión tienes sobre proyectos artísticos que son realmente solo para ganar dinero en el mundo digital. Creo que el mundo de arte tiene una ecología muy mixta. Lo que la gente tiene que entender es que en algunas páginas web lo que van es de ganar dinero, otras son para mostrar la colección y tenemos que dejar claro que estamos en un punto intermedio. Creo que páginas como Artsy y Sedición son interesantes, muestran obras muy interesantes, pero al fin y al cabo están ahí para vender. Obras de arte no existen para aumentar el conocimiento del público y el entendimiento del público acerca del arte. Pero creo que son increíblemente buenas e increíblemente útiles y muestran cosas interesantísimas. Pero creo que es importante que no se confundan los públicos y que el público sepa dónde está. ¿Más preguntas por ahí? Buenas tardes. Mi nombre es Diego y en Mira Musei, que es una empresa en la que yo soy uno de los fundadores, hemos desarrollado una aplicación para museos. Ya estamos trabajando con varias instituciones. Y me gustaría saber la experiencia de la Tate, si desde el punto de vista de Business Intelligence, es decir, si sois capaces de medir el impacto que está teniendo eso en nuevos visitantes y si estáis extrayendo de esa información algún tipo de comportamiento del visitante o del usuario que os permita pues, adoptar nuevas actuaciones o trabajar en distintas líneas o incluso segmentarlos, ¿no?, de forma diferente, sabiendo que el usuario que usa una aplicación puede que sea un visitante nuevo al que hasta ahora no se había podido llegar, pero que gracias a estos nuevos soportes y gracias además a elementos como crowdsourcing que permiten que además que co-creen y generen contenidos, si tenéis información sobre el impacto que está generando ese canal nuevo que es la aplicación. Muchas gracias. It's a good question. Buena pregunta.
somos muy nuevos en cuanto a aplicaciones. Hay otros museos que están más avanzados que nosotros. Pero en cuanto a nuestra página web y el tráfico que estamos generando a través de Google, a través de Twitter y Facebook, estamos aprendiendo mucho. Sabemos todavía mucho menos de ese público que lo que sabemos del público normal de toda la vida. Pero en un par de años seguramente sabremos más del público virtual que del público físico. Acabamos de empezar con esto. Y una de las cosas que estamos aprendiendo es que claramente tenemos un público internacional enorme. Estamos sabiendo también cuánto tiempo dedica la gente a visitar nuestra página web y estamos también sabiendo dónde pasan el tiempo. El problema es que cuando migramos de la antigua página web a la nueva, sería el convertir todas las páginas a la nueva. Son 400 y pico mil páginas que se han tenido que convertir a la nueva imagen. Y ahora recibimos análisis que nos dijeron que hicimos bien. Porque como cualquier tipo de contenido, lo largo es donde mucha gente pasa su tiempo. Y claramente hay unos 22-23% de nuestro público que pasan todo su tiempo a ver qué es lo que hay hoy, qué exposiciones, a qué hora se abre la galería o dónde está situada. Pero lo que está emergiendo es un 44% de nuestro público que están dedicando muchísimo tiempo en... si la primera página es la página principal y la página 400 y pico mil es una obra de arte, pues están pasando mucho tiempo en el espacio intermedio. Sabíamos que iba a pasar, pero no estábamos al 100% seguros. Y en parte porque tenemos un público múltiple que viene a ver lo que vemos. Tenemos a mi madre que quiere ver a qué hora abre la galería y luego tenemos un estudiante, un alumno de arte que está viendo lo que está haciendo el grupo de Camden Town. Pensamos que nuestra decisión ha sido honrada. Ahora no sabemos suficiente. Estamos todavía en la fase 2 del proyecto. La fase 1 era montar el proyecto, tener un sistema que funcione en todas las aplicaciones. Y nuestra obsesión ahora es entender al público. No necesariamente entender porque queramos ganar dinero, sino entender porque queremos saber qué tipo de contenido tenemos que darle. Sabemos exactamente qué enlaces abre la gente en Twitter o qué hace la gente en Facebook. Si fuese por mí, yo haría una imagen semanal de perros y otra imagen semanal de gatos o de caballos. No porque crea que es gran arte, pero es que hay un público que quiere ver perros, gatos o caballos y yo quiero servir a públicos diversos. Así que todavía no sabemos lo suficiente, pero estamos aprendiendo. En cuanto a la descarga de las aplicaciones, es un deporte muy minoritario. Son pocas personas las que lo hacen. Tenemos dos grandes proyectos en curso para el futuro próximo. Uno es una versión móvil de nuestra página web, porque de momento se reconfigura simplemente al tamaño del teléfono móvil o del tablet, pero queremos hacer una aplicación especial para la Tate y no sé exactamente cómo va a ser, pero sé que será importante. Y lo que acabamos de lanzar, tenemos una revista que se llama Tate, etcétera, y la semana pasada lanzamos una versión en app de esta revista que permite al usuario, es una revista de 48 páginas que se publica trimestralmente y ahora está llena de entrevistas, de vídeos y está disponible a todos los miembros de la Tate, pero también se puede comprar si no se es miembro, pero todavía no sabemos mucho, pero estamos aprendiendo. ¿Más preguntas? Yo sí tengo una pregunta. Has hablado al principio sobre lo difícil que es para la audiencia de los niños ver el museo, la experiencia de visita al museo como algo atractivo. A mí ya has comentado que realmente los niños se aburren. Quizás esto se deba al hecho de que no sabemos diseminar el contenido cultural en el contexto en el que las actividades de los niños tienen lugar siendo divertidas para ellos. Y hasta ahora quizás los museos lo más que han llegado a hacer es, o por lo menos aquí en España, es tener visitas escolares donde hay algún tipo de actividad educativa in situ, etcétera. Me pregunto si en el espacio digital Tate tiene algún programa específico para niños,
pero no un programa específico en términos de tener una serie de aplicaciones que los niños pueden o no consumir, sino que esa diseminación de contenido digital esté relacionado con actividades que, por ejemplo, los niños estén llevando a cabo en el colegio. Dos ejemplos, uno en el espacio físico y otro en el digital. En el espacio físico, el año pasado tuvimos una exposición de Yayoi Kusama, no sé si conocéis. ¿Conocéis a Kusama? Es un espectáculo estupendo, no sé si ha venido a España, y hemos decidido que crearíamos lo que llamamos la sala de obliteración, que era una sala que no era parte de la exposición, sino abajo en la Tate Modern, donde podían entrar los niños y poner pegatinas, porque Kusama está obsesionado con los puntos, y la sala era blanca y estaba llena de pegatinas durante 8 semanas, y a los niños les encantaba. Y era una forma estupenda de presentar el arte de una forma que la pueda entender un niño. Podían gritar, podían corretear y tenía totalmente una relación con la obra de arte. Lo que no nos interesa es poner una especie de sala de juegos que no tenga que ver con el arte. Todo lo que hagamos tiene que ver con el arte. Lo que aprendimos de la exposición de Kusama es que ahora estamos pensando para otras exposiciones qué podríamos hacer que se relacione con la exposición, con el arte, y que se pueda dirigir exclusivamente a niños. No va a ser posible en todos los ejemplos, pero en algunos sí. Fueron 32.000 niños los que visitaron y dejaron la sala hecha un asco, pero fue estupendo. Y en el espacio digital, si vais a nuestra página web, hay una parte que se llama Tate Kids y otra Tate Collectives. Tate Kids es precisamente para implicar a los niños en el arte. No es lo que mostré aquí, es una serie de juegos, una serie de intervenciones donde el arte está en el centro. Simplemente se presenta de una forma distinta, y a medida que van haciéndose mayores pasamos a la fase de las colecciones, que también es un proyecto donde la gente joven puede desarrollar sus capacidades de comisariado y implicarse tanto como actividad curricular en la escuela o simplemente por divertirse y por pasarlo bien. Estamos intentando hacer ambas cosas. Más preguntas para Mark. Venga, no seáis tímidos, aprovechad que le tenéis aquí. Oh, don't be shy. Just 2 questions. How do you relate? ¿Cómo se relacionan los visitantes reales con los virtuales? ¿Queréis tener más visitantes virtuales? Y la segunda pregunta, en cuanto a edades, creo que las personas mayores tendrán más dificultades con el Twitter, el Facebook y todo eso. La respuesta: en cuanto a los visitantes reales, recibimos unos 7 millones al año a las 4 galerías. En el espacio digital, pues entre 21 y 23 millones. No los comparamos en ese sentido, porque creo que son dos tipos de visitantes muy distintos. Sabemos que el 60% de los visitantes digitales no están en el Reino Unido, y lo interesante es que la mayoría nunca han venido a la galería y a lo mejor ni ponen pie en ella. Así que tampoco podemos dialogar con ellos como si entendiesen el lugar. No les significa nada el Tate, simplemente es muy difícil entablar un diálogo con ellos. En cuanto a los visitantes reales, estamos construyendo una galería nueva para recibir más, porque queremos mostrar más arte. El beneficio es que mostramos más obras y, claro, traerán más dinero, porque se toman un café, compran caramelos o un libro, e incluso algunos de ellos pagarán por ver alguna exposición. Así que no podemos comparar ambos tipos de visitantes. A menudo tenemos comisarios que dicen: por favor, haga un tweet porque tenemos esta noche un espectáculo o una instalación o lo que sea. Podríamos, pero el hecho de que la mayor parte de la gente no vive en el Reino Unido, no podrían comprar un billete, así que estaríamos realmente perdiendo el tiempo. Algunos podrán, sí, y lo harán, pero no es la forma de tratar a ese público. En cuanto a la edad de los visitantes, yo creo que tienes bastante razón.
No creo que sea estrictamente cierto, pero tienes bastante razón en cuanto a que el perfil demográfico de la gente que utiliza las redes sociales es más joven. Pero el perfil demográfico de Tate Britain es también de gente mayor. Es gente de 55 años y más. Si vais a la Tate Modern, la inmensa mayoría, el 60% del público, tienen menos de 35 años. Es algo único en el mundo de las galerías. Así que yo creo que ese público está exactamente donde tiene que estar. Pero creo que las redes sociales las adoptarán las personas con más edad de una u otra manera, pero no creo que sea una cosa exclusiva de la gente joven. Y además no queremos ser exclusivos de ninguna manera. Para darte un ejemplo, en Londres, si vais al premio Turner, que es un premio para artistas británicos de menos de 50 años, por algo que hayan hecho el año anterior, en la última sala hay 4 artistas, cada artista recibe una sala, y en la última sala hay lo que llamamos una sala de comentarios. Y lo hacemos de 2 maneras. Tenemos papeles sobre las paredes donde la gente puede escribir un comentario, es basura, me encanta, lo odio, bla, 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 o podéis enviarlo por tweet. Entonces, quien sea mayor o menor y no quiere hacer Twitter, pues que lo haga por escrito. Hay simplemente que darle opciones a la gente. Gracias. ¿Más preguntas? Sí, ahí. Gracias. Hola, tanto como tú como Jasper por la mañana hablasteis de, bueno, pues de acercar las colecciones al público, de hacer de lo cotidiano, acercar las colecciones a lo cotidiano, de emociones universales, cosas en común con las personas, ¿no? Entonces yo creo que para mí en Galicia tiene un problema añadido, es que somos ciudades pequeñas, ¿no? Y la capacidad de atracción de público físico es un poquito distinto a lo mejor lo que puede ser vuestros grandes museos. Y para mí es importante la fidelización de los vecinos, de la comunidad cercana primero, ¿no? Entonces, para ti, ¿cuál es la opinión tuya sobre la posibilidad de interacción de los museos con otras industrias paralelas, como puede ser restauración, cine, teatro, que comentabas antes ahí de espacios para cine y otras artes? Si se debería hacer un mayor esfuerzo por parte de los museos en relacionarse con estas otras industrias para poder captar clientes potenciales y darle unos servicios ampliados que satisfagan sus expectativas. Bien, la respuesta tiene que ser sí, pero lo más importante es cómo se hacen las cosas. Uno de los problemas o uno de los temas que afectan al arte es que está claro que tenemos que tratarlo con un cierto nivel de respeto. Y yo creo que no podemos simplemente llevar algo y ponerlo ahí en un restaurante. Voy a daros un ejemplo de algo que hicimos en la Tate. Lo hacemos para grandes exposiciones. Lo hacemos para los prerrafaelitas y también lo hicimos para el de Damien Hirst. Seguramente cuando vais a Starbucks o a Costa, pues nos dan el café en esa taza de plástico, ese vaso de plástico. Y lo que hicimos en nuestras exposiciones es una obra que se imprime en ese vaso de papel, con lo cual cuando compramos el cappuccino vamos a ver pues un tiburón o las mariposas, las vamos a ver ahí, esas obras. Yo creo que es una forma muy interesante de sacar el arte de la institución y ponerlo en un lugar que vaya a sorprender a un público. Yo creo que esto también a veces podemos meter mucho la pata y que podemos hacerlo mal. Yo creo que no hemos, en nuestro caso, metido mucho la pata hasta el momento, pero bueno, hay un ejemplo muy conocido de la National Gallery, que fue una especie de campaña de publicidad. La National Gallery, que está en Trafalgar Square, en Londres, está llena de obras históricas fundamentales y tiene una campaña en la que recreaban las obras como si estuvieran en distintas partes de Londres. No sacaban las obras, pero las reproducían en un marco clásico y las iban dejando por Londres. Bien, introducían al público, a un público que nunca iría a la National Gallery en toda su vida, pero iban viendo esas obras
Y bueno, yo creo que fue fantástico, que sí que se puede hacer muy bien las cosas de una forma bastante inteligente y bastante barata también, pero bueno, es complicado. También hicimos otra cosa, para contestarte de otra manera. Tate tiene ese programa de socios, tiene unos 150.000 miembros que pagan entre 60 y 120 libras al año para ser miembros de la Tate. Y como miembro de la Tate recibes muchos beneficios. Puedes ir a todas las exposiciones. La mayor parte de la Tate es gratuita, pero también se pueden ir a ver las exposiciones que hay que pagar varias veces, y también puedes llegar a ir a una sala de miembros donde te puedes relajar, etc. Y trabajamos en este programa para desarrollarlo y llevarlo fuera de la Tate y desarrollarlo con otros socios que no tengan nada que ver con los museos, pero que compartan el mismo tipo de público. Porque la clave en este caso es que tenemos que estar en lugares donde compartimos públicos. Puede parecer una tontería, pero bueno, es lo más importante, es la manera de hacerlo, yo creo. Muchas gracias por la intervención. Yo quería formular una pregunta relacionada con el mundo del arte, pero un sector que no es el mundo del arte es el del periodismo. Pero hay muchos paralelismos, ¿no? El periodismo está en crisis. Una de las principales razones es que no ha sabido migrar o los periódicos. El principal periódico de España es El País, ahora está en un ERE. Es un emblema en el mundo de Internet, ha lanzado todos sus contenidos en Internet. Internet tiene más potencia que los contenidos que ofrecen papel, pero no es rentable. Entonces, hay un ERE muy importante que se va a cargar prácticamente a buena parte de la plantilla. Entonces, estoy pensando en que el periodismo no ha sabido ver el negocio de Internet, pero hay que estar ahí. Entonces, por las cifras que has dado, 7 millones de personas visitan los distintos lugares de la Tate, 21 millones de personas en Internet, la gente está en Internet. Internet genera muchos gastos, porque migrar una nueva página, pensar un montón de estrategias que has comentado en Facebook y Twitter, no sé si genera más gastos ahora mismo que beneficios, como ocurre en el sector del periodismo. ¿Qué hacemos para equilibrar esto? Porque estar hay que estar, pero ¿cómo lo hacemos rentable? Gracias. Bueno, como vengo del mundo del periodismo, entiendo el problema muy bien. Y el Guardian está en la misma posición que El País. Bueno, no es comparable. Y la razón por la cual no es comparable es porque el problema para los periódicos es que todo el dinero está en la impresión, no en línea. Y hay pocas personas que compran los periódicos y cada vez hay más gente que va en línea. Pero con los museos y las galerías no hay ninguna sugerencia que diga que menos personas vienen al espacio físico, sino que vamos a tener más gente. No hay ninguna prueba que diga que Internet está sustituyendo las visitas reales, físicas, con lo cual desde el punto de vista comercial no es un problema para nada, porque cada vez vienen más personas y cada vez vienen más en línea, mientras que en los periódicos hay cada vez menos personas que compran lo que da dinero y van al medio que no lo da. Entonces yo creo que es un poco difícil de comparar. Otra por aquí. Bueno, voy a hacer una pregunta que has un poco indicado. Has mencionado 3 veces que no ibas a hablar de los fracasos, pero bueno, tal vez haya uno que no sea pues un fracaso muy importante, pero sino que se vea más bien como una lección que se pueda aprender, porque estáis experimentando en muchos campos y tal vez en esa experimentación pues se pueda tomar el camino equivocado. Yo creo que has comentado algo así de los fracasos, pero como que no querías hablar de ello. Bueno, sí, es una pregunta correcta. No hemos hecho nada incorrecto. Técnicamente, al principio, pues elegimos una plataforma que no era
la correcta. Tuvimos que reconducirlo, perdimos un año, pero bueno, no es una cuestión realmente muy importante, sino que la cuestión es más una cuestión de tipo estructural, más que de los pequeños errores que se puedan ir cometiendo. Y desde el punto de vista estructural, yo no estoy totalmente convencido de que las galerías y los museos sean capaces o tengan la voluntad de cambiar con la suficiente rapidez para abrazar, para acoger estos nuevos medios. Hace 9 meses hubo un seminario en París y en París desarrollaron su presencia en Internet sin ningún medio de interacción con el público. Desarrollaron una página web estupenda, fantástica, pero no querían saber nada del público. No había ninguna manera de interactuar y yo me quedé de piedra. Esta es la primera cuestión que me gustaría resaltar. Hay un problema cultural que tiene que ver con hasta qué punto las instituciones quieren implicarse con el público. Esta es la primera cuestión, porque en el pasado el comisario pues hacía su trabajo, ponía ahí las cosas, la gente venía, se iba, etcétera. Yo creo que esto ya no es posible. Y una segunda cuestión es que en este momento, y tampoco es un error, pero va a ser muy difícil, tanto en nuestro caso como en de otras instituciones, y es que desde el punto de vista de la organización, las personas que tienen el conocimiento no son personas como yo, son comisarias, comisarios, y las personas de las que más queremos saber son las comisarias y comisarios, y a veces pues son como equipos de aprendizaje. Y si no implicamos a estas personas, no creo que vayamos a tener una página web buena, porque a nadie le interesa leer algo en un blog de los prerrafaelitas, sino que queremos leer de Alison Smith. Y yo creo que, igual que comentaba la compañera sobre los periódicos, les llevó 10 años a los periodistas darse cuenta de que lo único que les interesaba a los periodistas, ya lo habíamos leído muchas veces, les llevó 10 años darse cuenta de que si lo que hacíamos en Internet era mucho más importante que la versión impresa. Y va a haber un cambio muy importante en la próxima década en el campo de los museos y las galerías para implicar a los expertos, expertas de arte y comisarias y comisarios, y las galerías que lo hagan más rápido, que impliquen a estas personas más rápido, van a ser las que tengan mayor éxito. En este momento es algo poco frecuente que en la descripción del trabajo de un comisario o comisaria se incluya esta necesidad de implicarse con el espacio digital. Normalmente es de trabajo del Departamento de Medios Digitales y bueno, yo creo que en 5 años no se le va a llamar Departamento Digital, va a ser simplemente lo que hacen también los comisarios y comisarias. Y las comisarias y comisarios modernos van a entender que esto es parte de su trabajo. No lo es en la actualidad, pero lo será. Y esta va a ser la transformación más importante que va a ocurrir en la próxima transformación, con lo cual no es un error, pero sí que algo que va cambiando lentamente. Y en el blog me resultaba, por ejemplo, muy difícil ir a la comisaria y decir, tienes que hacer un blog, me gustaría que lo hicieras, por favor participa. Esto es lo primero que me dicen, no tengo tiempo, no puedo hacerlo. Bueno, pues sí, lo tienes, simplemente estás haciendo cosas distintas, pero esto es algo que está cambiando. La mayoría de las comisarias y comisarios de menos de 40 años que ya han trabajado con Internet, pues les encanta los blogs o el Twitter. Y tenemos a Stuart Coma, si lo seguís en Twitter, es fantástico, es un comisario, hace el tweet de sus pensamientos de los programas, es un tipo estadounidense, y bueno, no hacen sus tweets con el departamento digital, lo hacen independientemente. Yo creo que ese es el impedimento mayor al cambio, es decir, un entendimiento más organizativo de estas cuestiones. ¿Más preguntas para Marc? Yo tengo otra. Tengo preparadas varias. Marc, en relación a la forma en la que diseminamos contenido cultural, ¿vale? Has presentado claramente, Tate es un caso de éxito porque ha sabido diseminar contenido cultural en varias plataformas, varios medios y para distintos tipos de usuarios. Sin embargo, tengo la sensación de que siempre ese consumo de información pasa por acceder a un punto controlado por Tate, bien sea la página web o bien sea un espacio digital dentro de lo que es la web de Tate, y no tanto, quería preguntarte si habéis explorado la posibilidad de poder hacer diseminación de objetos
culturales, en cualquier formato, como consecuencia de que haya usuarios que estén consumiendo otro tipo de contenido que no sea necesariamente cultural, o sí. Por ponerte un ejemplo, imagínate que en un instituto los chavales, los teenagers, se les pide que lean el libro de Moby Dick, ¿vale?, como actividad a realizar. Esto hasta hace unos años, pues lo que haría el chaval sería comprar el libro en la tienda, leerlo y nadie, la red, el mundo digital no se enteraría de esto. Sin embargo, ahora tenemos una herramienta muy potente, que son los libros digitales. Y por tanto, y los libros digitales nos permiten poder saber en qué momento de la lectura un determinado usuario se encuentra, por ejemplo, en este libro Moby Dick. Y por tanto, creo que existe la oportunidad de en ese momento hacer un push de información de manera que allí donde ese usuario esté, por ejemplo, si está en el salón de su casa, pueda, por ejemplo, un centro oceanográfico proponerle la visión de unos vídeos que él tiene acerca del peligro de extinción de las ballenas o de las matanzas que se están haciendo las ballenas. Y a lo mejor el Tate tiene contenido audiovisual o tiene cuadros acerca del momento histórico en el que está discurriendo la acción en ese libro. ¿Tenéis alguna actividad en ese sentido que intente diseminar objetos culturales como consecuencia del consumo de otros objetos digitales que no sean de esa naturaleza? Bueno, no puedo responder a esta pregunta, pero en principio sí que entiendo lo que me comentas. Antes pensábamos que, para tomar tu ejemplo, tenemos estos paisajes marítimos de Turner, que creo que no tienen ballenas, pero bueno, son imágenes preciosas del mar, etc. Y bueno, en la actualidad nos gustaría que el niño a lo mejor no viniera a la página web, sino que tendríamos que llevarlo donde esté pues ese adolescente. Por ejemplo, se podrían integrar imágenes o enlaces relacionados con el contenido que tenemos en la Tate Modern, porque la mayoría de nuestro contenido no se consume en nuestra página web realmente, se consume en otros lugares. El principio de contenido distribuido es algo con lo que estoy totalmente de acuerdo y estamos todavía aprendiendo, todavía no lo hacemos, pero entiendo que tiene un beneficio claro. ¿Para Marc? Sí, por ahí. Buenas tardes. Habéis hablado fundamentalmente de utilizar las tecnologías para distribuir los contenidos digitales, distribuir los contenidos de los museos, bueno, hacerlos más accesibles a través de distintos medios. Pero estáis trabajando en que estas tecnologías hagan también que la propia visita física al museo ofrezca una nueva experiencia vinculada a la visita distinta, es decir, que sean un contenedor más dentro del espacio y vinculado al espacio que es el propio museo físico. Has hecho una primera mención a la aplicación como guía, ¿no? Pero ahora hay tecnologías de posicionamiento interior que permiten obtener una gran información del visitante y ofrecerle la posibilidad de interaccionar. Gracias. Una de las que está haciendo Tate Britain en este momento está la mitad más o menos cerrada y va a abrir en octubre del año que viene. Y ahora, bueno, lo que estamos estudiando es el wifi en el edificio, que no suena muy moderno, pero bueno. Y bien, se va a volver a colgar la colección el año que viene, se va a colgar en orden cronológico, desde 1545 hasta hoy. Y una de las cuestiones era cuánto texto es necesario poner en las paredes y hasta qué punto le tenemos que dejar a la gente disfrutar de las obras de arte. Como tenemos mucha tecnología, pues si les damos simplemente un kit
pues una tecnología pueden simplemente acceder a la información que necesiten. Es un área realmente complicada porque es mucho más fácil desarrollar aplicaciones digitales interesantes fuera de las 4 paredes del museo. La resistencia dentro del museo es mucho mayor. Pero desde nuestro punto de vista pensamos que tenemos que experimentar y que tenemos que experimentar también teniendo en cuenta las distintas cantidades de texto que vamos a ofrecer. Y bien, también puede utilizar la gente su propio teléfono, su tableta, para que a tiempo real puedan recibir más o menos información. Uno de los problemas que se me presentan es que si observamos a la gente que va dando vueltas por la galería, observar cuadros, lo que hacen es mirar el cuadro, mirar la pared, mirar el cuadro y pasan de largo en unos 40 segundos. Con lo cual es bastante difícil saber cómo hacerlo, porque yo creo que tiene que estar en el punto de consumo de la obra de arte. Cuando la gente va a casa, después va a buscar más información, pero creo que va a ser poca gente, con lo cual estamos intentando analizar las distintas maneras de hacerlo y no sabemos la respuesta, pero lo estamos estudiando. Esta es la primera cuestión. En segundo lugar, también hay una cierta resistencia desde el punto de vista institucional, porque las galerías son lugares bastante tradicionales. No somos el MIT, el laboratorio digital, somos la Tate Britain. Así que no vamos a convertirnos en un centro de entendimiento tecnológico del arte, pero sí que creemos que deberíamos ir más en esa dirección, pero un poco lentamente. Y si soy honesto también, bueno, podemos hacer todo esto sin pedirle permiso a nadie, pero si quiero ponerlo en la galería, tengo que conseguir la aprobación de muchísimas personas. Esto lleva mucho tiempo. Tengo que demostrar que esto funciona, que la gente lo utiliza y que van a venir a la galería. Yo creo que dentro de una década, esto de lo que hablas tú va a ser una idea que llegue a muchas galerías. Hemos mirado, por ejemplo, el tema de la realidad aumentada. Bueno, vale, los códigos QI. Bueno, vale, muy bien. La cuestión es, hay que probarlo, porque la última cosa va a ser mejor que la anterior, nunca decimos que no. Y normalmente lo que queremos hacer es tomar una sala en Tate Modern y una en Tate Britain que sea una experimentación digital permanente, porque el año que viene seguramente haya algo más interesante que este año. Así que tenemos que crear una sala que sea como un laboratorio vivo, que nos permita hacer pruebas a tiempo real. Y todavía no hemos llegado a un acuerdo sobre esto, pero yo creo que sí que vamos a llegar ahí. Yo tengo una última, prometo que es la última que tengo, o sea que... mi última pregunta, o bueno, a lo mejor es la penúltima. Better be a good one. No lo sé. Está relacionada con, desde tu punto de vista y tu experiencia, no solo en la Tate, sino como director de marketing en muchas empresas. ¿Cuál sería el consejo o los consejos que darías a organizaciones culturales de tamaño medio o incluso pequeño? No Tate. Tate sabemos que es un caso de éxito y es una institución grande. ¿Qué medios aconsejarías para estas instituciones para tener un impacto, por ejemplo, cuando tienen que hacer una nueva exposición y quieren generar un impacto para incrementar el número de visitantes? ¿O qué formas de diseminación, no tan solo en el espacio físico, sino en el espacio digital, aconsejarías como los primeros pasos más seguros para ser dados y poder tener éxito a mínimo coste? Porque seguro que a estas instituciones no les sobra el dinero. Entonces, en tu experiencia, ¿cómo deberían proceder? First, number one. Bien, en primer lugar, la Tate no tiene tanto dinero como se piensa. En segundo lugar, nunca digamos, hola, trabajo en marketing, es terrible. En las instituciones culturales es terrible. No habléis nunca de publicidad.
Y lo tercero, lo más importante que se hace en el Tate y también en otros museos británicos, la maquinaria más importante que tenemos son las relaciones públicas. Las relaciones públicas consumen tiempo y dinero, pero si cubrimos, si vemos cómo se cubre el arte, sea una institución pequeña o grande, vemos que hay un interés muy importante. La Tate tiene una maquinaria de relaciones públicas que dirige Helen Beacon, trabajan con nuestro departamento y eso es lo que proporciona esa cobertura inmediata. Hay que trabajar en las relaciones entre las organizaciones de noticias o bloggers y así es como trabajamos. Siempre empezamos ahí, sea una nueva exposición o lo que sea. No hablamos de publicidad, no paguemos dinero por publicidad. Para mí, lo importante es tener una campaña de relaciones públicas que no cueste dinero, pero sí puede costar tiempo. Y hay que hablar con todos estos, lo que llamamos gatekeepers, sean bloggers, periodistas, etcétera, y las redes sociales. Las redes sociales tenemos unos 730.000 en Twitter, casi medio millón de seguidores en Facebook, y esto se va transfiriendo una y otra vez, no hay fin. Y para nosotros esto es lo que funciona. Cada vez más me gasto mucho menos dinero en publicidad y marketing y se gasta mucho más dinero en poder pasar tiempo con periodistas, etcétera. La Tate está en la mayoría de las primeras planas de los periódicos más importantes una vez al mes y el resto de las galerías pues pasa lo mismo, es increíble, porque esto también nos ayuda a dar diferentes ángulos. Muchas veces no se habla del arte. En el Reino Unido hay un debate muy amplio sobre el papel y la naturaleza de la enseñanza de arte y teatro en las escuelas. Tenemos un sistema muy antiguo, en España creo que es el sistema francés, ¿no?, de bachillerato. Nuestro es muy antiguo y el gobierno está intentando retirar teatro y artes, las humanidades, no del currículo escolar, pero que no haya que hacerlo obligatoriamente. Y las organizaciones estamos haciendo una campaña tremenda en contra del gobierno en este sentido, porque se habla no solo del arte, sino del papel del arte en la sociedad en un nivel mucho más amplio. Y esto pues implica también ver una exposición, pero partes también, imagina si nuestros hijos e hijas no pudieran ver esto, si no pudieran aprender esto, ¿en qué cultura estaríamos? Con lo cual el papel de una organización cultural dentro de este espacio social y cultural es tan amplio y tan importante como el arte que tenemos, las obras de arte que tenemos colgadas en las paredes. Y esta es la manera en la que se discurre este debate. Y lo que hago es desafiaros a buscar personas que no estén de acuerdo con esto, que no estén de acuerdo con algo y de hacer de ello un discurso público. Ahí es donde donde invertimos la mayor parte de nuestro tiempo. ¿Alguna pregunta más? No, pues bueno, creo que debemos acabar con un aplauso para agradecer a Marc su presencia.